López Portillo, periodo 1976-1982. Nació en la Ciudad de México en 1920. Desde joven tenía conocimiento de su historia criolla. En las calles no era raro que se aliera a los golpes por el menor motivo. Fundado por su amigo el Negro Durazo. La vida se trata de no rendirse, de ser muy macho. Fue amigo de Luis Echeverría, quien marcó para toda su vida lo que hicieron. Recorrió junto con él todo México, las rutas de Hidalgo y de Cortés. Viajó a Chile y a Argentina, pero a diferencia de Echeverría, Portillo no fue un ferviente cardenista. Ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM y a los 31 años se casó con una amiga de la infancia, Carmen Romano, a quien prometió que jamás sería presidente. López Portillo se mantuvo lejos de la política, ejerciendo exitosamente su profesión de abogado hasta el sexenio de Adolfo López Mateos. A los 40 cerró su despacho y comenzó a trabajar en labores menores de la democracia. Pasó después por la Subsecretaría de la Presidencia, la Subsecretaría del Patrimonio y la Dirección de la Comisión Federal de Electricidad, hasta que en 1973, gracias a Luis Echeverría, llegó a la Secretaría de Hacienda sin gran preparación para el puesto. Apenas 2 años después, Echeverría lo escogió como el candidato ideal para continuar con su proyecto. En 1976, López Portillo alcanzó la presidencia. Fue fácil el triunfo, pues no hubo más candidatos. El nuevo presidente tomó las riendas del país en medio del desastre económico que su predecesor había dejado. El déficit fiscal era inmenso, crecía el desempleo, la inflación y la grandísima deuda externa amenazaba con convertirse en impagable. El peso acababa de devaluarse al 100%. Después de décadas de estabilidad, López Portillo llegó pregonando una política de austeridad con la de la mayoría de Echeverría. Logró una recuperación del rumbo, pero pronto, con el país cerca de tener una riqueza petrolera insospechada, comenzaron a aparecer nuevos síntomas de desmesura. López Portillo colocó a varios parientes en puestos altos de la administración y se enorgulleció de ello. Su esposa recorría el mundo despilfarrando recursos, acompañada de un gran piano de cola para mostrar sus dotes de concertista. Su amigo, el Negro Durazo, jefe de la Policía del Distrito Federal, cumbre de la corrupción, en donde se construyeron palacios en Zihuatanejo y el Ajusco. Comenzó también el desmedido culto a la imagen del presidente, que se hacía retratar a caballo, raqueta o ametralladora en mano, esquiando, escaladora. La bonanza petrolera tiró el pan de crecimiento moderado por la borda. No eran solo los enormes yacimientos descubiertos en años recientes, sino los altísimos precios del petróleo. López Portillo decidió aumentar el crecimiento del país en todos sus ámbitos. En el oro negro, las inversiones faraónicas en autopistas ferrocarrileras, petroquímica, industrias, energía nuclear e infraestructura agrícola pretendía modernizar absolutamente al país en un solo sexenio. Para 81, Petróleos Mexicanos debía hasta el 87% de sus activos, y su deuda era mayor que la del sector público. Las empresas privadas se contagiaron del entusiasmo y se endeudaron imprudentemente. Todo fue financiado por los bancos extranjeros, a los que se les pagarían en unos años cuando el petróleo produjera su fantástica riqueza. Según cálculos de Gabriel Said, en 1981 el gobierno mexicano invertiría la exorbitante cantidad de $70 millones por hora en el país. Ningún monarca en el mundo tenía poder semejante al de López Portillo.
Los sectores público y privado no tardaron en contraer una deuda externa de 51.788 millones de dólares y llegaría a 80.000 millones a fin del sexenio. La improductividad, el despilfarro y la corrupción amenazaban carcomer el edificio económico, pero su verdadera debilidad estaba en sus cimientos, apoyado como estaba en un solo ladrillo. Ese ladrillo cedió los precios internacionales del petróleo. Estos precios comenzaron a bajar cuando el director de Pemex bajó también el precio a $4. El presidente lo envió prácticamente al exilio. El gobierno siguió gastando dinero a manos llenas. López Portillo subió el precio en dólares y amenazó a los clientes con no venderles más petróleo. Sus amenazas no sirvieron de nada, pese a la salida de 9 millones de dólares del país. El presidente decidió ser macho y se negó a devaluar la moneda mexicana. Defendería el peso a toda costa. También perdió la apuesta en 1982. La paridad cayó de 22 a 70 pesos por dólar. En agosto del mismo año, México estaba en bancarrota. López Portillo no aceptó su culpa. Dijo responsable del timón, pero no de la tormenta. Acusó a quienes habían sacado dólares del país y en un último intento por salvar su sexenio, racionalizó la banca mexicana. Tormenta económica requería de alguien hábil en navegar por las dificultades financieras que serían heredadas. López Portillo decidió convertir en candidato del PRI a su secretario de Programación y Presupuesto, Miguel de la Madrid. Costaría muchos años de la economía mexicana salir de la quiebra y más aún liberarse de la dependencia del petróleo que todavía tiene un peso importante en las finanzas públicas. Desprestigiado, devaluado, López Portillo falleció en 2004. Esto fue elaborado por Elizabeth Mendoza Trejo del Instituto Sigma de la Licenciatura en Pedagogía.